Ok. Bueno, el capítulo es control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. No sé cuál quiere iniciar o elijo uno al azar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Bueno, Nicolás, entonces empieza por favor dándonos así como una introducción para que nos aclares qué es lo que quiere decir ese título, por qué es importante, sí, una introducción así como general de todo lo que leíste, sin meterte pues en lo que van a hablar los otros compañeros. Listo, profe. Pues en general esto se trata de las regulaciones de los vasos sanguíneos, los mecanismos tanto generalmente como a largo y corto plazo que utilizan, bueno, que se utilizan en el cuerpo, bien sea por bajo control de algunas sustancias o en su efecto sin ellas. También pues sí, en resumen, profe, así muy a grosso modo, es como el control del flujo sanguíneo, que digamos en algunos casos, pues, bien sea se incrementa o se reduce, y de acuerdo a ello, pues, se van a obtener algunos resultados a nivel fisiológico, ¿no? Yo creo que es como que la introducción, bueno, pues, lo más normalito que puedo decirle, profe. Lo más general, listo, perfecto. Sí. Entonces cambia lo normalito por la palabra general, porque tú vas a ser médico y los médicos siempre intentamos expresarnos en un lenguaje elegante, muy técnico, pero cuando estamos con los pacientes nos volvemos con un lenguaje un poco más sencillo, ¿listo? Para que Ah, nos ok, sí, entendamos. profe. Sí, Pero no te cuando preocupes, sino estamos entre que yo soy nosotros, así. entonces Ajá. empezamos a hablar un poco mejor. Bueno, todas esas cosas Ah, hacen listo, profe, parte de vale. este proceso. Ajá. Vale, vale, profe, sí, no se preocupe, sino que ya, o sea, yo generalmente hablo así, pero si se trata de esto, créeme que yo hago Sí, maravillas. yo también soy de pueblo y también hablaba chistoso, pero ya soy médico, ya tenemos que hablar un poquito mejor, ¿cierto? Un poco más refinado. Ok, profe, vale. Listo, dale. Bueno, profe, bueno, control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. Eh, Profe, tú dices que es control de lectura solamente, ¿no? Por el momento. Sí, 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 claro. Vale, vale, bueno. Control local del flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades tisulares. Un principio fundamental de la función circulatoria es que la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo local en proporción a sus necesidades metabólicas concretas. Algunas de las necesidades específicas de flujo sanguíneo en los tejidos incluyen aspectos como 1. Aporte de oxígeno a los tejidos. 2. Aporte de otros nutrientes como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. 3. Eliminación de dióxido de carbono de los tejidos. 4. Eliminación de iones hidrógeno de los tejidos. 5. Mantenimiento de las concentraciones adecuadas de iones en los tejidos. 6. Transporte de varias hormonas y otras sustancias a los distintos tejidos. Algunos órganos tienen necesidades especiales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo de la piel determina la pérdida de calor corporal y, de esta forma, se controla la temperatura. Además, el aporte de cantidades adecuadas de plasma sanguíneo a los riñones permite que estos filtren y excreten los productos de desecho del organismo y regulen los volúmenes de líquidos y electrolitos. Veremos que estos factores ejercen grados muy notables de control del flujo sanguíneo local y que los distintos tejidos conceden diferentes niveles de importancia a esos factores para controlar el flujo sanguíneo. Variaciones del flujo sanguíneo en distintos tejidos y órganos. Obsérvese en la tabla 17.1 la gran cantidad de flujo sanguíneo en algunos órganos. Por ejemplo, varios cientos mililitros por minuto por 100 gramos de tejido tiroideo o suprarrenal y un flujo sanguíneo total de 1.350 mililitros por minuto en el hígado, que es de 95 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido hepático. Observes además el flujo sanguíneo tan importante que atraviesa los riñones, 1.100 mililitros por minuto. Esta cantidad tan importante de flujo es necesaria para que los riñones realicen su función de limpieza de los productos de desecho en la sangre y regulen con precisión la composición de los líquidos corporales. Por el contrario, Nicolás, dime. ¿quién de ustedes está manejando la diapositiva para que Ah, pueda Rachel, a ver si me puede colocar de la pronto. gráfica uno de una vez, la tablita, por favor? Ah, bueno, sí, la tabla, aquí está. me avisan porque es que como es diferente esto de presentar, tengo que venir. Y eso, ustedes me avisan cuando la cambien. Bueno, Ah, ¿qué bueno. conclusiones empezamos a sacar de eso, Nicolás? Ahí tienes una tabla súper interesante. Entonces, en tu saber y entender cuáles son las conclusiones que empiezas a sacar de ese control local de flujo sanguíneo. Profe, pues entonces, bueno, teniendo en cuenta la tabla, lo que yo concluyo, bueno, pues me parece pues interesante que por lo menos
al final aparece, pues, por así decirlo, el contenido total de la sangre del cuerpo, ¿no? Que son, pues, 5.000 mililitros. Entonces, esto me parece pues interesante, pues prácticamente cómo es la distribución del flujo en algunos órganos, ¿no? Pues precisamente por las necesidades que tienen, bien sean sus tejidos o pues por las funciones que cumplen, así de una manera un poco general. Entonces, por ejemplo, pues sí, estamos hablando de los riñones, pues que decía que claro, que por lo menos pues debido bueno, al mecanismo de limpieza que tienen que hacer para pues seleccionar, por así decirlo, o separar los productos de desecho de la sangre, pues claro que yo me imagino, ¿no? Pues que si eso es por minuto, o sea, la verdad, eh, pues me imagino, tiene que ser realmente un flujo bastante elevado, pues en el lapso de unos cuantos minutos. Y por ejemplo, claro, pues también digamos, leí pues que la piel sí tiene como que ¿un qué? O sea, requiere un nivel un poquito menor, por así decirlo, de flujo sanguíneo y que independientemente del aumento de la temperatura corporal o el descenso, y de igual manera no necesitaba un flujo muy grande. Entonces, pues lo que, así en resumen, la tabla me dice a mí es las diferencias que tienen que utilizan bastante diferentes órganos y partes del cuerpo humano pues en cuanto al flujo sanguíneo que se requiere, ¿no? Pues para que cumpla sus necesidades. ¿Cuántos gramos pesa un riñón? Un riñón, profe. No sé, la verdad, no sé. Rápido, Google. No sé. Voy. Google. Voy. Peso del riñón y peso del hígado. Va, profe. Si mal no recuerdan, como 125 gramos. Ya le ¿Y digo, el profe. hígado cuántos gramos pesará? El riñón dice que Profe, dice 150 pesa gramos, alrededor de 150 gramos. 150 gramos un riñón y el hígado dice que pesa aproximadamente 1.5 kilogramos, profe. ¿Cuánto el riñón? 150 gramos y el 150 hígado, gramos. sí. Entonces, váyanse a la última columna y dice mililitro por minuto por cada 100 gramos. Imagínense Ok. ustedes que el riñón recibe 360 mililitros por cada 100 gramos. Y si ustedes comparan el peso del riñón de 150 gramos frente al 1.5 kilos, o sea, 10 veces la diferencia entre un riñón y el hígado, miren el volumen tan importante que reciben los riñones respecto al hígado. Esta tabla revierte precisamente esa importancia, porque un órgano tan grande como el hígado, realmente el flujo sanguíneo que requiere por minuto es muy inferior si lo comparamos con los riñones. Y eso da cuenta precisamente del alto consumo que requieren estos órganos para cumplir una adecuada función. ¿Listo? Miren el cerebro, por ejemplo. El cerebro, 50 mililitros por cada 100 gramos. ¿Y cuánto pesa el cerebro más o menos? 1400. Estructura mantequillosa. 1.4. Sí, más o menos, profe. Bueno, parecido al peso del hígado. ¿Listo? Entonces, miren ustedes las diferencias y esa última columna es súper importante. Miren, por ejemplo, el hueso. 3 mililitros por 100 gramos. Y si pesamos los huesos, hacen pues ejercen un peso corporal importante, ¿cierto? Es una representación importante en peso, pero miren, tan solo van a recibir el 3 mililitros y solo el 5% del flujo sanguíneo. La tiroides, un tan pequeñito, con un gramaje tan chiquito, recibe el 1% del gasto cardíaco. Entonces, la interpretación correcta de esta tabla es precisamente correlacionarla con el peso de cada uno de esos órganos, porque nos va a dar cuenta precisamente de la necesidad en flujo sanguíneo para sus requerimientos metabólicos. Continúo. Ok. Ok, profe. Mira, por el contrario, aún es más sorprendente el escaso flujo sanguíneo que llega a todos los músculos inactivos del organismo. Solo un total de 750 mililitros por minuto, aunque el músculo constituye entre el 30 y el 40% de la masa corporal total.
En reposo, la actividad metabólica de los músculos es muy baja y también su flujo sanguíneo, solo 4 mililitros por minuto por 100 gramos. A pesar de ello, durante el ejercicio intenso, la actividad metabólica muscular aumenta más de 60 veces y el flujo sanguíneo hasta 20 veces, incrementándose hasta 16.000 mililitros por minuto en el hecho vascular muscular total del cuerpo, u 80 mililitros por minuto por 100 gramos de músculo. Importancia del control del flujo por los tejidos locales. Puede plantearse una pregunta sencilla. ¿Por qué no se proporciona un flujo sanguíneo muy importante a cada tejido del organismo que sea siempre suficiente para cubrir las necesidades de los tejidos con independencia de que la actividad tisular sea pequeña o grande? La respuesta es igualmente sencilla. Dicho mecanismo requeriría muchas más veces el flujo sanguíneo que el corazón puede bombear. En estudios experimentales se ha demostrado que el flujo sanguíneo que llega a un tejido está regulado por la concentración mínima que cubrirá las necesidades tisulares, ni más ni menos. Por ejemplo, en los tejidos en los que la necesidad más importante es la administración de oxígeno, el flujo sanguíneo siempre está controlado a un nivel que solo es ligeramente mayor de lo necesario para mantener la oxigenación tisular plena, pero nada más. Al controlar el flujo sanguíneo local de una forma tan exacta, los tejidos casi nunca padecen una deficiencia nutricional de oxígeno y, a pesar de ello, la carga de trabajo del corazón se mantiene al mínimo. Mecanismos de control del flujo sanguíneo. El control del flujo sanguíneo local se puede dividir en dos fases. 1. Control a corto plazo y 2. Control a largo plazo. El control a corto plazo se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares que se producen en segundos o minutos para proporcionar con gran rapidez el mantenimiento del flujo sanguíneo tisular local apropiado. El control a largo plazo significa cambios controlados lentos del flujo en un periodo de días, semanas o incluso meses. En general, estos cambios a largo plazo proporcionan un control aún mejor del flujo en proporción a las necesidades de los tejidos. Estos cambios se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos. ¿Me escuchan? Ok, ya. Qué pena. Sí, señor. Vale, ibas a decir algo. Ok, bueno. Control a corto plazo del flujo sanguíneo local. El aumento en el metabolismo tisular incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos. En la figura 17.1 se muestra el efecto a corto plazo aproximado sobre el flujo sanguíneo del aumento del metabolismo del tejido local, como en el músculo esquelético. Obsérvese que un incremento del metabolismo hasta 8 veces con respecto a lo normal aumenta el flujo sanguíneo a corto plazo hasta 4 veces. La disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo sanguíneo tisular. Uno de los nutrientes metabólicos más necesarios de los tejidos es el oxígeno. El flujo sanguíneo tisular aumenta mucho siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Por ejemplo, 1, a una gran altitud en la cima de una montaña alta, 2, en caso de una neumonía, 3, en el envenenamiento por monóxido de carbono, que deteriora la capacidad de la hemoglobina de transportar el oxígeno, o 4, en el envenenamiento por cianuro, que deteriora la capacidad del tejido de usar oxígeno. En la figura 17.2 se ve como a medida que disminuye la saturación arterial del oxígeno hasta un 25% de lo normal, el flujo sanguíneo a través de una pierna aislada aumenta unas 3 veces, es decir, el flujo sanguíneo aumenta casi lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno en sangre, con lo que casi se mantiene un aporte constante y relativo de oxígeno a los tejidos. El envenenamiento por cianuro en un territorio altera el uso de oxígeno provocando un aumento local del flujo sanguíneo hasta de 7 veces, lo que demuestra el efecto extremo que tiene la deficiencia de oxígeno para aumentar el flujo sanguíneo. El mecanismo por el cual los cambios en el metabolismo tisular o en la disponibilidad de oxígeno modifican el flujo sanguíneo en los tejidos no se comprende totalmente, si bien se han propuesto 2 teorías principales, la teoría vasodilatadora y la teoría de la falta de oxígeno. Teoría vasodilatadora de la regulación a corto plazo del flujo sanguíneo local. Posible papel especial de la adenosina. Según la teoría vasodilatadora, cuanto mayor sea el metabolismo, menor sea la disponibilidad de oxígeno o de algunos otros nutrientes en un tejido, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células de este tejido. Se cree que estas sustancias vasodilatadoras difunden a través de los tejidos hacia los esfínteres precapilares,
las metarteriolas y las arteriolas para provocar la dilatación. Se han propuesto varias sustancias vasodilatadoras diferentes como adenosina, dióxido de carbono, compuestos con fosfato de adenosina, histamina, iones potasio e iones hidrógeno. Las sustancias pueden liberarse del tejido en respuesta a la diferencia de oxígeno. Por ejemplo, en los experimentos se ha demostrado que la reducción de la disponibilidad de oxígeno provoca la liberación tanto de adenosina como de ácido láctico, que contiene iones hidrógenos, en los espacios libres entre las células tisulares. Esas sustancias provocan una vasodilatación aguda a corto plazo y, por tanto, son responsables o parcialmente responsables de la regulación del flujo sanguíneo local. Las sustancias vasodilatadoras como el dióxido de carbono, el ácido láctico y los iones potasio tienden a aumentar en los tejidos cuando el flujo sanguíneo se reduce y el metabolismo celular prosigue al mismo ritmo o cuando el metabolismo celular aumenta súbitamente. Un aumento... Dígame. Ayer yo les ponía a ustedes un ejemplo, ¿cierto? Un paciente que tuvo una herida a nivel femoral y que tuvo una pérdida sanguínea importante, por lo tanto, digamos que perdió 2 litros de sangre. Va también al hospital o está llegando al hospital en ese momento. Ahora, con la información que tú nos brindaste ahorita, explícanos qué pasa con esos cambios de tensión arterial e intenta darle una explicación a esos eventos, a ese proceso de regulación a corto plazo. Ok, profe, lo que yo logré entender de lo que leí y relacionando un poco es que en los tejidos tisulares donde llega a haber falta de oxígeno o mucho metabolismo, suele aumentarse el flujo sanguíneo hacia estas zonas. Se pueden utilizar, pues esas son teorías las que especifican acá, pero nos mencionan la adenosina y otros que cuando se presentan estos suele aumentarse el flujo sanguíneo, pero comúnmente es por un déficit, o sea, por un déficit de oxígeno o por un aumento del metabolismo en la zona. Exacto, entonces como el paciente tiene un déficit de oxígeno porque le faltan 2 litros, perdió el transportador de 2 litros, que era la hemoglobina, entonces en un proceso de autorregulación intenta en un primer momento desviar el flujo sanguíneo hacia las zonas que más lo van a requerir. Fíjense ustedes el caso del riñón, fíjense ustedes el caso del hígado. Sí. Entonces, ¿cómo se desvía de manera importante ese flujo sanguíneo? Y empiezan a secretarse bajo ese proceso de autorregulación todas esas sustancias que van a tener una actividad directa sobre el endotelio de los vasos sanguíneos a nivel de las metarteriolas para producir ese estado de vasodilatación y tratar de garantizar ese flujo sanguíneo. Pero, ¿qué va a pasar entonces con la presión arterial? Tenemos 3 litros de sangre, tenemos unas sustancias vasodilatadoras, se está desviando un flujo sanguíneo hacia otras regiones. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Con la presión arterial? Sí, señora. Pues, profe, yo creo que la presión arterial debe aumentar para llegar a la zona. Ahí cae, porque estamos hablando de sustancias que son vasodilatadoras, ¿cierto? Okay. Al producirse vasodilatación para desviar un flujo sanguíneo, eso me va a generar una caída de la presión arterial. Ahora, dentro del mismo proceso de autorregulación, entonces se va a empezar a desviar también el flujo sanguíneo, pero merced a sustancias vasoconstrictoras, que es el otro efecto que yo les decía. Por eso, en los pacientes, cuando son pacientes heridos o pacientes que están en shock, incluso shock séptico, esos pacientes, merced a estas situaciones, pueden generar esas fluctuaciones y variaciones de tensión arterial. Y ustedes encontrarán, cuando noten por cuidados intensivos pacientes que tienen vasodilatadores, como por ejemplo la nitroglicerina, y tienen por el otro lado vasoconstrictores como la noradrenalina. ¿Me hago entender? Porque en virtud a los eventos que se están generando, uno no consigue, yo ojalá consiguiera que todo fuera así, modo piloto en el tiempo. O sea, si el paciente tuvo una vasoplegia y yo le pongo vasoconstrictores, voy a conseguir mi objetivo terapéutico, que es mantener una elevación de la presión arterial para garantizar una presión de flujo constante en todos los tejidos. Pero en la práctica existen muchas variaciones. Por eso es importante que ustedes conozcan estos eventos cíclicos, esas fluctuaciones que se dan en estos procesos. Continúa, por favor. Profe, hay algo aún que no logro entender. O sea, ¿por qué se disminuye la presión si lo que quiere es aumentar el flujo sanguíneo hacia ese lugar? Porque ante ese estado de hipoxia van a primar sustancias que son vasodilatadoras. Lo acabas de decir, mencionaste el lactato. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se desvía la cadena respiratoria por la misma hipoxia, ¿cierto? Pasa de una vía aerobia a una vía anaerobia, empieza a trabajar con el ciclo de Cori, que es una vía ineficaz.
se producen 6 ATP, pero realmente se van a producir 2 efectivos porque los otros 4 se los consumieron, ¿correcto? Entonces se va a producir una gran cantidad de lactato y el lactato va a ser vasodilatador. Va a haber una alteración en el pH, va a haber una alteración en la concentración del dióxido de carbono que también va a ser vasodilatador. Entonces eso lo que hace es que el flujo vaya a otros lugares probablemente donde no se necesitan. Pero cuando viene el evento de la regulación, entonces empiezan a generar esas sustancias vasoconstrictoras que lo que van a hacer es restarle el flujo sanguíneo a órganos que no lo necesitan. La piel no lo necesita. El hígado los huesos no la necesitan. Entonces empiezan a desviar ahí sí la sangre de sitios que no necesitan, que no tienen un consumo metabólico tan alto, hacia regiones del cuerpo donde sí se va a necesitar esa sangre para tratar de compensar su funcionamiento. Y ahí verán un poco más adelante en el capítulo cómo el riñón termina cediendo parte de su flujo, que es altísimo, como lo veíamos en la tabla, y por eso se denomina el órgano noble. Porque él dice, hombre, mandémosle mi flujo sanguíneo al corazón para que se lo mande a todos lados, pero él empieza a sufrir porque la nefrona es extremadamente sensible a la hipoxia. Vale, profe. Gracias. Profe, una preguntita. O sea que mientras se hace la vasodilatación para que vaya pues más flujo sanguíneo como a los lugares donde se está perdiendo, también se hace una vasoconstricción Claro, en unos claro. órganos que no lo necesitan tanto. Sí, o sea, esto es cíclico, ¿sí? Primero viene un evento y seguidamente viene el otro. Son las respuestas del cuerpo, ¿cierto? Entonces él dice, uy, nos quedamos en flujo, hay hipoxia. Entonces empiezan a secretar esas sustancias que son vasodilatadores y dice, uy, no, pero es que la vasodilatación no me sirve porque me está llegando menos sangre a tal lado. Entonces empieza la secreción de las sustancias vasoconstrictoras. Más o menos es así, ¿listo? Igual en los casos clínicos que todavía nos falta por establecer, podremos ver esas diferencias y claramente en su práctica clínica, que es el enfoque más importante que quiero darles, van a poder manejarlo así y lo verán en vivo y en directo. Vale. Muchos fisiólogos creen que la adenosina es un vasodilatador. Tengo una pregunta. Es que estaba leyendo y pues, también mencionan que el oxígeno, que la ausencia de oxígeno hace que en el músculo liso de los vasos esto se relaje, entonces creando como un efecto de vasodilatación. Claro, es lo que estamos diciendo. Claro, sí, señor, es lo que estamos diciendo. Todos estos tienen unos efectos contrarios. La hipoxia produce vasodilatación precisamente porque el cuerpo lo va a sentar como esta necesidad de aumentar el flujo sanguíneo en alguna región. El punto es que si yo necesito aumentar el flujo sanguíneo, si la causa que ha llevado al paciente a esa hipoxia es una pérdida de volumen, ¿me hago entender? Cuando no hay pérdida de volumen, pues bueno, se presenta y ya, pero el problema es cuando tenemos una pérdida de volumen, ¿de dónde lo vamos a sacar si el paciente sangró 2 litros? Entonces es ahí donde vienen las verdaderas complicaciones. ¿Me entender? Sí, señora, muchas gracias. Ya. Muchos fisiólogos creen que la adenosina es un vasodilatador local importante para controlar el flujo sanguíneo local. Por ejemplo, se liberan cantidades de adenosina desde los minocitos cardíacos con el flujo sanguíneo coronario en demasiados casos. Y esta liberación de adenosina provoca una vasodilatación local suficiente en el corazón para que el flujo sanguíneo coronario vuelva a la normalidad. Además, siempre que el corazón se vuelve más activo de lo normal y que su metabolismo aumente, una cantidad extra se incrementa, la utilización de oxígeno, seguido por 1, el descenso de la concentración de oxígeno en los miocitos cardíacos, 2, con la degradación consecuente del trifosfato de adenosina, y 3, que aumente la liberación de adenosina. Se cree que gran parte de esa adenosina se pierde hacia los miocitos cardíacos, provocando la vasodilatación coronaria, proporcionando un aumento del flujo sanguíneo coronario que permite cubrir el aumento de las demandas de nutrientes del corazón activo. Aunque las investigaciones no son tan claras a este respecto, muchos fisiólogos también han propuesto que el mismo mecanismo de adenosina es un controlador importante del flujo sanguíneo del músculo esquelético y de muchos otros tejidos, así como el corazón. No obstante, es difícil demostrar que se forma en realidad una cantidad suficiente de cualquier sustancia vasodilatadora, incluida la adenosina, en los tejidos para provocar todo el incremento del flujo sanguíneo que se puede medir. Es probable que una combinación de varias sustancias vasodilatadoras liberada por los tejidos contribuya a la regulación del flujo sanguíneo. Ahora, pues la otra teoría
La otra teoría que hay es la teoría de la demanda del oxígeno, que fue la que justamente acaban de preguntar. Entonces dice que aunque la teoría vasodilatadora, que fue la que leyó pues mi compañera, es la más aceptada, hay varios hechos críticos que fundamentan otra teoría más expuesta por otros fisiólogos, que podríamos determinar la teoría de la demanda de oxígeno, o más exactamente la teoría de demanda de nutrientes, porque están implicados otros nutrientes además del oxígeno. Entonces dice que el oxígeno es uno de los nutrientes metabólicos necesarios para provocar la contracción muscular, con la necesidad de otros nutrientes. Por tanto, es razonable creer que los vasos sanguíneos simplemente se relajarían en ausencia de una cantidad adecuada de oxígeno, dilatándose de forma natural. Además, el aumento de la utilización de oxígeno en los tejidos como consecuencia del aumento del metabolismo, en teoría, podría disminuir la disponibilidad de oxígeno hacia las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos locales, lo cual también provocaría la vasodilatación local. Entonces, esa es la figura que muestra, en la figura 17.3, dice que se muestra un mecanismo por el cual actuaría la disponibilidad del oxígeno. Entonces, en ella vemos una unidad de tejido formado por una metaarteriola con una única ramificación capilar y su tejido circundante. En el origen del capilar está el esfínter precapilar y alrededor de la metaarteriola hay otras fibras musculares. Entonces, observando un tejido de este tipo en el microscopio, por ejemplo, el ala de un murciélago, se ve que los esfínteres precapilares están normalmente completamente abiertos o completamente cerrados. El número de esfínteres precapilares que están abiertos en un momento dado es aproximadamente proporcional a las necesidades de nutrición del tejido. Los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se abren y se cierran cíclicamente varias veces por minuto, siendo proporcional la duración de las fases abiertas a las necesidades metabólicas del oxígeno en los tejidos. La apertura y cierre cíclico se denomina vasomotilidad. Como el músculo liso que necesita oxígeno se mantiene contraído, se podría suponer que la fuerza de contracción de los esfínteres aumentaría cuando aumenta la concentración de oxígeno. Por tanto, se supone que cuando la concentración de oxígeno aumenta por encima de cierto nivel, los esfínteres precapilares y los metaarteriolas se cerrarán hasta que las células tisulares consuman el exceso de oxígeno. Sin embargo, una vez que se ha eliminado y que la concentración de oxígeno ha descendido lo suficiente, los esfínteres se abrirán una vez más para comenzar el ciclo de nuevo. Es decir, según los datos disponibles, la teoría de la sustancia vasodilatadora o la teoría de la demanda de oxígeno explicaría la regulación sanguínea local a corto plazo en respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Probablemente en realidad se produzca una combinación pues, de ambos mecanismos. Ahora, bueno, la posible función de otros nutrientes, además del oxígeno, en el control del flujo sanguíneo local. Entonces, en situaciones especiales se ha demostrado que la ausencia de glucosa en la sangre perfundida provoca la vasodilatación tisular local. Además, es posible que este mismo efecto se produzca cuando hay deficiencia de otros nutrientes como aminoácidos, ácidos grasos, aunque esta cuestión no se ha estudiado correctamente. Además, se produce vasodilatación en una deficiencia de vitaminas que se conoce como beriberi, en la cual el paciente tiene una deficiencia de las sustancias del grupo B, tiamina, niacina y riboflavina. En esta enfermedad, el flujo sanguíneo vascular periférico de casi cualquier parte del cuerpo aumenta entre 2 y 3 veces. Como estas vitaminas son necesarias para la fosforilación inducida por oxígeno que se requiere para producir ATP en las células tisulares. Se entiende que la deficiencia de estas vitaminas disminuye la capacidad contractil del músculo liso y por tanto provoque la vasodilatación total. Ahora vamos con siguiente. Sí, voy. Que estoy activando el micrófono, entonces me toca colocar. Ok. Ejemplos esenciales del control metabólico a corto plazo del flujo sanguíneo local. Los mecanismos que hemos descrito hasta aquí para controlar el flujo sanguíneo local se denominan mecanismos metabólicos porque todos ellos funcionan en respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Hay otros dos ejemplos especiales de control metabólico del flujo sanguíneo local, que es la hiperemia reactiva y la hiperemia activa, como se ve en la figura 14.4. La hiperemia reactiva se produce después de que el riesgo sanguíneo tisular se bloquee durante un breve periodo de tiempo. Cuando la sangre que irriga un tejido se bloquea durante unos segundos o durante una hora o más y después se desbloquea, el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumenta inmediatamente hasta 4 a 7 veces con respecto a lo normal. Este aumento del flujo continuará durante varios segundos, si el bloqueo ha durado solo unos segundos, pero a veces continuará muchas horas si el flujo sanguíneo ha estado interrumpido durante una hora o más. Este fenómeno se conoce como hiperemia reactiva. La hiperemia reactiva es otra manifestación del mecanismo de regulación metabólico del flujo sanguíneo, es decir, la falta de flujo pone en marcha todos los factores que provocan la vasodilatación.
Después de periodos cortos de oclusión vascular, la cantidad extra de flujo sanguíneo que aparece durante la fase de hiperemia reactiva dura lo suficiente como para reponer casi exactamente el déficit de oxígeno tisular que se ha acumulado durante el periodo de oclusión. Este mecanismo resalta la estrecha conexión existente entre la regulación del flujo local y el aporte del oxígeno y de otros nutrientes a los tejidos. Si vemos la gráfica, básicamente estamos viendo, este ejemplo es un claro ejemplo para explicar la hiperemia reactiva, es los torniquetes. En el caso, por lo menos, de que una persona se le aplique un torniquete, había flujo sanguíneo antes, se aplica el torniquete, se cierra, digámoslo así, la llave del flujo de la sangre, y después se vuelve a reactivar. ¿Qué pasa? Cuando se vuelve a reactivar este flujo sanguíneo, básicamente depende mucho de cuánto tiempo duró este torniquete puesto, ya sea segundos o minutos, inclusive horas. Esto es lo que quiere decir más o menos la hiperemia reactiva. Ahora, la hiperemia activa se produce cuando aumenta la tasa metabólica tisular. Cuando cualquier tejido se vuelve muy activo, como un músculo que hace ejercicio, una glándula gastrointestinal durante el periodo hipersecretor, o incluso en el cerebro durante el aumento de la actividad mental, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido. Esto se ve en la gráfica 14. La 17.4, que es la de abajo. Y aquí nos dice que el incremento del metabolismo local hace que las células devoren rápidamente los nutrientes del tejido tisular y también que liberen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras. El resultado es que se dilatan los vasos sanguíneos locales y aumenta el flujo sanguíneo local. De esta forma, el tejido activo recibe los nutrientes adicionales necesarios para mantener este nuevo nivel de funcionamiento. Y como se ha mencionado anteriormente, la hiperemia activa del músculo esquelético aumenta el flujo muscular local hasta 20 veces. Un ejemplo de esto es cuando nosotros estamos estudiando, nuestro cerebro requiere más flujo sanguíneo, entonces por eso se hace como la estimulación, no sé si ven mi cursor, se hace la estimulación del músculo por el medio de estudiar, y aquí es cuando empieza la hiperemia activa. No sé si ven. Bueno, siguiente. No sé si pudieras explicarlo un poquito mejor, Rachel, ya en tus palabras, lo que tú entendiste de todo este proceso. ¿Explico la hiperemia reactiva y la activa o solo la activa? Las dos, por favor. En la hiperemia reactiva, básicamente nos dice de que hay un flujo sanguíneo, pero este es obstruido, ¿sí? Se hace una oclusión de este y luego se vuelve a abrir. Es el ejemplo que yo dije por lo menos del torniquete. Cuando a una persona se le aplica un torniquete, antes de ponerle el torniquete había un flujo sanguíneo normal. Y esto tiene que ver con, aquí vamos a hacer relevancia al tiempo del torniquete que se pone y el tiempo que se le va como a cerrar la llave del flujo de sanguíneo. Entonces, hay una oclusión. Entonces, en ese punto donde hay la oclusión, ¿qué efectos va a traer? Porque claramente hubo una disminución del flujo sanguíneo hacia una región del cuerpo, ¿cierto? Digamos que las células empezaron a sufrir, los tejidos empezaron a sufrir. ¿Y qué es entonces ese evento en realidad? O sea, es una obstrucción transitoria al flujo sanguíneo que te va a ocasionar ¿qué? Me puede ocasionar incluso la muerte celular del tejido por bastante tiempo, por la ausencia. O sea, por eso es que los torniquetes no se pueden colocar tanto tiempo, porque corre riesgo de dañar el tejido y se puede morir, se puede poner necrótico. Exacto. Listo. Y la hiperemia activa es básicamente lo que estábamos viendo antes. Esto ya depende mucho de cómo el tejido necesite la demanda del flujo sanguíneo por medio de su uso. Es decir, si el tejido es muy estimulado, obviamente necesita mayor flujo. En este caso, como en esta presentación, como en las clases, o cuando estamos estudiando, nuestro cerebro necesita mayor flujo sanguíneo por la concentración que estamos haciendo. Es decir, en la gráfica se ve este estímulo del músculo. Y ahí es cuando empieza la hiperemia activa, porque es por la necesidad del tejido. Eso es lo que yo entendí, profe. Sí, o por ejemplo, si ustedes van a nadar en un río y van a nadar en contracorriente, allí van a necesitar mayor flujo sanguíneo a los músculos, ¿cierto? Sí, señora. Por ejemplo, ese es otro ejemplo. Muy bien. Listo. Gracias. Profe, perdón, una pregunta. Profe. Señor. Tengo una pregunta acerca de la hiperemia reactiva. Pues Rachel nos dio un ejemplo no fisiológico, pues que sería aplicación de un torniquete. ¿Hay algún tipo de hiperemia reactiva fisiológica, como digamos que tal estructura necesita esa oclusión para que pueda ser irrigada totalmente? ¿Qué creen ustedes, compañeros? Rachel, según lo que le hice, esa hiperemia reactiva hace parte de un proceso meramente patológico, o podría ser una respuesta fisiológica y transitoria.
Básicamente, según lo que yo leí y lo que entiendo, no, porque el cuerpo no se va a quitar como el flujo sanguíneo. Eso es como si en una hemorragia hubiera, o sea, hay componentes que me van a decir a ¿cómo se dice? Se me enredó la lengua. Bueno, me va a, Vasoconstricción. gracias, el vaso, pero como tal no es que lo vaya a colocar todo el tiempo. Sí hay respuestas mínimas, pero no es que vaya a ser la misma función que como un torniquete. O sea, bueno. Esas respuestas pueden ser respuestas fisiológicas transitorias, pero obviamente si la injuria persiste, como por ejemplo lo que puede ocurrir por una obstrucción de un vaso sanguíneo, por un trombo, por un émbolo, entonces va a sobrevenir la lesión, el daño celular e incluso la muerte, por ejemplo. Ah, listo. Profe, es que yo también lo estaba relacionando, digamos, con el retorno venoso de los miembros inferiores, que digamos cuando se da esa contracción muscular, hace que favorezca el retorno de la sangre pues al corazón. Entonces, pues yo lo asocié un poquito con la hiperemia reactiva. No tanto como eso, porque digamos que esa contracción no es una contracción que oblitere el vaso sanguíneo, ese es como el efecto de ordeño que tú haces cuando caminas en los talones, sobre los gemelos. Entonces se genera una contracción muscular que favorece el retorno, pero no es, digamos, como para compartir el concepto en un sentido literal. Ah, listo, profe, gracias. Okay. Autorregulación del flujo sanguíneo. Autorregulación del flujo sanguíneo durante los cambios en la presión arterial, mecanismos metabólicos y miógenos. En cualquier tejido del organismo, el rápido incremento de la presión arterial provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Sin embargo, en menos de un minuto, ese flujo volverá a la normalidad en la mayoría de los tejidos, incluso aunque la presión arterial se mantenga elevada. Esta normalización del flujo se denomina autorregulación. Una vez se haya producido esta autorregulación, el flujo sanguíneo local de la mayoría de los tejidos del organismo estará relacionado con la presión arterial aproximadamente según la curva aguda del trazo continuo de la figura 16.5. Obsérvese que entre una presión arterial de 70 miligramos de mercurio y otra de 175 se produce un aumento del flujo sanguíneo solo del 20 al 30%, incluso cuando la presión arterial aumente en un 150%. En algunos tejidos como el encéfalo y el corazón, esta regulación es todavía más precisa. Como podemos ver en la gráfica, se muestra los dos efectos a corto y largo plazo, a corto y largo plazo. Entonces, esto a través de un músculo. La línea continua roja muestra el efecto cuando la presión arterial se eleva durante unos minutos. La línea continua verde se muestra el efecto cuando la presión arterial aumenta muy lentamente en un periodo de varias semanas. Entonces, en la gráfica podemos ver la relación entre la presión arterial media y el flujo sanguíneo. Nos damos cuenta que a corto plazo la presión aumenta, aún puede aumentar 2 o 3 veces y esto a su vez también aumentaría el flujo sanguíneo. Y a largo plazo este aumento se ve, pero más lentamente a lo largo de las semanas y los meses, incluso meses. Aquí hay dos teorías, que son las teorías metabólicas y la teoría miógena, y ya se la van a explicar mis compañeros. Un momento. Profe, ya yo tengo una pregunta sobre las teorías. Esperemos que las expongan, por favor, ¿sí? Ok. Y las formulamos al expositor y si la respuesta nos satisface, entonces la apoyamos. Ese es el ejercicio, o sea, todos leyeron y ustedes tienen que empezar a desenvolverse un poquito en el ámbito de tener que responder preguntas. Claro, obviamente dentro de la competencia. ¿Listo? Sebas, lee la teoría metabólica, por fin. Espere, la sigo leyendo yo entonces. Ah, dale. Entonces, durante casi un siglo se han mantenido dos opiniones que explicarían el mecanismo de autorregulación a corto plazo, la teoría metabólica y la teoría miógena.
La teoría metabólica se puede entender fácilmente si se aplican los principios básicos de regulación del flujo sanguíneo local que hemos comentado en las secciones anteriores. Es decir, cuando la presión arterial es demasiado elevada, el exceso de líquido proporciona demasiado oxígeno y demasiados nutrientes de otro tipo hacia los tejidos y lava los vasodilatadores liberados por los tejidos. Estos nutrientes, en especial el oxígeno, junto con el descenso de los niveles tisulares de vasodilatadores, provocan entonces la constricción de los vasos sanguíneos y el retorno al flujo casi a la normalidad, a pesar de que aumente la presión. No obstante, según esta teoría miógena, habría otro mecanismo no relacionado con el metabolismo tisular que explicaría el fenómeno de la autorregulación. Esta teoría se basa en la observación de que el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños provoca la contracción del músculo liso de la pared vascular durante unos segundos. Por tanto, se ha propuesto que cuando una presión arterial elevada estira el vaso, se provoca a su vez una constricción vascular reactiva que reduce el flujo sanguíneo casi a la normalidad. Por el contrario, con presiones bajas, el grado de estiramiento del vaso es menor, por lo que el músculo liso se relaja, reduce la resistencia vascular y ayuda a recuperar la normalidad del flujo. La respuesta miógena es inherente al músculo liso vascular y puede producirse en ausencia de influencias nerviosas u hormonales. Es más pronunciada en las arteriolas, pero se puede ver también en arterias, vénulas, venas e incluso en vasos linfáticos. La contracción miógena se inicia por la despolarización vascular inducida por el estiramiento, que tiende a aumentar rápidamente la entrada de ion calcio desde el líquido extracelular hacia las células, provocando su contracción. Los cambios de la presión vascular también pueden abrir o cerrar otros canales iónicos que influyen en la contracción vascular. Se desconocen los mecanismos por los cuales los cambios de la presión provocan la apertura o el cierre de los canales iónicos vasculares, pero es probable que consistan en efectos mecánicos de la presión sobre las proteínas extracelulares que están ancladas en los elementos del citoesqueleto de la pared vascular o en los propios canales iónicos. El mecanismo miógeno parece ser importante para prevenir el estiramiento excesivo de los vasos sanguíneos cuando aumenta la presión sanguínea. No obstante, también se desconoce la importancia de este mecanismo en la regulación del flujo sanguíneo porque este mecanismo de detección de la presión no puede detectar directamente los cambios del flujo sanguíneo en el tejido. En realidad, los factores metabólicos anulan el mecanismo miógeno cuando las demandas metabólicas de los tejidos están significativamente aumentados, como durante el ejercicio muscular energético, lo que provoca un incremento espectacular del flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Bueno, los mecanismos especiales del control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos. Aunque los mecanismos generales de control de flujo sanguíneo local, pues que hemos comentado hasta ahora, actúan en la mayoría de los tejidos del organismo, en algunos territorios especiales actúan otros mecanismos totalmente diferentes. Todos los mecanismos se comentarán en este texto, pues relacionados con cada órgano específico, pero hay dos a los que se les presta una atención especial. El primero, en los riñones, sería el control del flujo sanguíneo, que se basa en gran medida en un mecanismo denominado retroalimentación túbulo-glomerular, en el que una estructura epitelial del túbulo distal, la mácula densa, detecta la composición del líquido al inicio de dicho túbulo. Esta estructura se sitúa en la zona en que el túbulo distal se encuentra cerca de las arteriolas aferente y eferente del aparato yuxtaglomerular de la nefrona. Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan una constricción de las arteriolas aferentes, reduciendo así de esta forma tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtración glomerular a valores casi normales. Los detalles de ese mecanismo pues, están más adelante. El segundo sería que en el cerebro, además del control del flujo sanguíneo, dependiente de lo que es la concentración de oxígeno tisular, las concentraciones de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno tienen una gran importancia. El aumento de cualquiera de ellos va a dilatar los vasos cerebrales y permitir el lavado rápido del exceso de dióxido de carbono o de iones de hidrógeno de los tejidos cerebrales. Este mecanismo es importante porque el nivel de excitabilidad del mismo cerebro depende en gran medida del control que tengan exacto de las concentraciones de dióxido de carbono y del ion hidrógeno. Este mecanismo especial de
control de flujo sanguíneo cerebral se va a comentar pues mucho más adelante en capítulo 62. Y en el tercero, en la piel, sería el control de flujo sanguíneo, donde podemos ver que está relacionado estrechamente con la regulación de la temperatura corporal. El flujo cutáneo y subcutáneo va a regular la pérdida de calor del cuerpo mediante la determinación del flujo de calor desde el centro a la superficie del organismo, donde se va a perder calor hacia el medio exterior. El flujo sanguíneo en la piel va a estar controlado en gran medida por lo que es el sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos. Y aunque el flujo sanguíneo en la piel se supone que es solo en torno a 3 mililitros por minuto, que sería un equivalente por 100 gramos de tejido en tiempo frío, cuando se necesita pueden producirse unos cambios muy importantes con respecto a dichos valores. Cuando los seres humanos se exponen a un calentamiento, el flujo sanguíneo cutáneo va a incrementarse muchas veces hasta 7 u 8 litros por minuto para todo el organismo. Si se reduce pues esta temperatura, el flujo sanguíneo en la piel va a disminuir para descender un poco más de cero a temperaturas muy bajas. Incluso se ve que con una vasoconstricción acusada, el flujo sanguíneo cutáneo puede ser suficientemente elevado para satisfacer las demandas metabólicas básicas de la piel. Bueno, ahora continuamos con el control del flujo sanguíneo tisular por medio de factores de relajación y contracción de origen endotelial. Las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos sintetizan varias sustancias que, cuando se liberan, afectan el grado de relajación o contracción de la pared arterial. Para muchos de estos factores de relajación o contracción de origen endotelial, las funciones fisiológicas apenas se están empezando a comprender y en la mayoría de los casos todavía no se han desarrollado aplicaciones clínicas. Primero tenemos el óxido nítrico, que es un vasodilatador liberado por células endoteliales sanas. El más importante de los factores de relajación de origen endotelial es el óxido nítrico, un gas lipófilo que es liberado por las células endoteliales como respuesta a diversos estímulos químicos y físicos. Las enzimas óxido nítrico sintasa de origen endotelial sintetizan el óxido nítrico a partir de arginina y oxígeno y por reducción de nitrato inorgánico. Después de la difusión fuera de la célula endotelial, el óxido nítrico tiene una semivida en sangre de solo 6 segundos aproximadamente y actúa principalmente en los tejidos locales en los que es liberado. El óxido nítrico activa las guanilato ciclasas solubles en las células del músculo lisos vasculares, lo que produce la conversión de trifosfato de guanosina cíclico a monofosfato de guanosina cíclico y la activación de proteína sinasa dependiente de GMPC, que tiene varias acciones que provocan la relajación de los vasos sanguíneos. El flujo de sangre a través de las arterias y arteriolas provoca fuerzas de cizallamiento sobre las fuerzas endoteliales por el arrastre viscoso de la sangre contra las paredes vasculares. Esta tensión contorsiona las células endoteliales en la dirección del flujo y provoca un incremento significativo de la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico relaja entonces los vasos sanguíneos, lo que es una ventaja porque los mecanismos metabólicos locales para el control del flujo sanguíneo tisular dilatan principalmente las arterias y arteriolas muy pequeñas en cada tejido. Aún así, cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de una porción microvascular de la circulación, esta acción estimula de forma secundaria la liberación de óxido nítrico de los grandes vasos debido al aumento del flujo y a la tensión de cizallamiento en estos vasos. El óxido nítrico liberado aumenta los diámetros de los grandes vasos sanguíneos proximales siempre que el flujo sanguíneo microvascular aumenta distalmente. Sin esta respuesta, disminuiría significativamente la eficacia del control del flujo sanguíneo local, porque una parte significativa de la resistencia al flujo sanguíneo se produce en las pequeñas arterias proximales. Bueno, ahí como vemos en la imagen, pues se ve la producción del óxido nítrico
La enzima óxido nítrico sintasa en las células endoteliales sintetiza el óxido nítrico a partir de arginina y oxígeno. El óxido nítrico activa la guanilato ciclasa solubles en las células de músculos lisos vasculares para producir la conversión de trifosfato de guanosina cíclico. El monofosfato de guanosina cíclico que finalmente induce la relajación de los vasos sanguíneos. Y continuamos, pues, la síntesis y la liberación del óxido nítrico desde las células endoteliales están estimuladas asimismo por algunos vasoconstrictores como la angiotensina 2, que se une a receptores específicos en las células endoteliales. El aumento en la liberación de óxido nítrico protege contra un exceso de vasoconstricción. Cuando las células endoteliales resultan dañadas por hipertensión crónica o aterosclerosis, la degradación en la síntesis de óxido nítrico puede contribuir a una vasoconstricción excesiva y un empeoramiento de la hipertensión y a un daño endotelial. Aunque si no se trata, puede producir finalmente lesión vascular y daños a tejidos vulnerables como el corazón, los riñones y el encéfalo. Antes de que se descubriera el óxido nítrico, los médicos utilizaban nitroglicerina, nitratos de amilo y otros derivados de nitratos para tratar a pacientes que sufrían angina de pecho, que es un dolor torácico intenso causado por isquemia del músculo cardíaco. Al descomponerse químicamente, estos fármacos liberan óxido nítrico y provocan la dilatación de vasos sanguíneos de todo el organismo, incluidos los vasos sanguíneos coronarios. Otras aplicaciones importantes de la fisiología y la farmacología del óxido nítrico son el desarrollo y el uso clínico de fármacos que inhiben la fosfodiesterasa 5, específica de GMPC, una enzima degrada el GMPC. Al impedir la degradación de GMPC, los inhibidores de fosfodiesterasa 5 prolongan eficazmente las acciones de óxido nítrico para provocar vasodilatación. El uso clínico principal de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 es el tratamiento de la disfunción eréctil. La erección se produce por medio de impulsos de los nervios parasimpáticos a través de los nervios pélvicos en el pene, donde se liberan los neurotransmisores acetilcolina y óxido nítrico. Al impedir la degradación del óxido nítrico, los inhibidores de fosfodiesterasa 5 potencian la dilatación de los vasos sanguíneos en el pene y ayudan a la erección, como se comenta en el capítulo 81. Y Wait, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien desea preguntar algo, saber algo? Creo que está claro hasta el momento. Pregunten, que creo que la profesora no está. La profesora, sí, la profesora no está ahorita, dijo que se le cayó el internet, entonces no sé si esperamos un rato. Aprovechen para las preguntas vos. Sí, aprovechen a preguntar, no sé, algo. Yo creo que podemos seguir avanzando. Bueno, vamos a la página 208, en la parte endotelina. Vamos ahí, por si acaso. Entonces, ¿continúo? Pues sí, supongo, ya creo que sí, ¿no? Bueno, entonces continuamos con endotelina, que es un potente vasoconstrictor liberado por endotelio dañado. Las células endoteliales también liberan sustancias vasoconstrictoras. La más importante es la endotelina, que es un péptido de 27 aminoácidos que necesita solo cantidades minúsculas, nanogramos, para provocar una poderosa vasoconstricción. Esta sustancia está presente en las células endoteliales de todos o la mayoría de los vasos sanguíneos, aunque se eleva enormemente cuando los vasos resultan dañados. El estímulo habitual para la liberación es una lesión en el endotelio, como la provocada cuando se golpean los tejidos o se inyecta un producto químico traumatizante en el vaso sanguíneo. Después de un daño importante en los vasos sanguíneos, la liberación de endotelina local y la posterior vasoconstricción
Ayudan a evitar una hemorragia extensa de arterias de hasta 5 milímetros de diámetro que podrían haberse desgarrado por la lesión por aplastamiento. Se cree también que el aumento en la liberación de endotelina contribuye a la vasoconstricción cuando el endotelio sufre daños debido a la hipertensión. Se han utilizado fármacos que bloquean los receptores de endotelina para tratar la hipertensión pulmonar, aunque en general no se han usado para reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial sistémica. Regulación a largo plazo del flujo sanguíneo. Hasta el momento, la mayoría de los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo local... Adriana, por favor explícanos entonces en tus palabras cuáles son los mecanismos de regulación que se dan a través de la endotelina. La endotelina lo que hace es vasoconstruir el vaso. Entonces, pero lo hace cuando el endotelio se ha dañado. Entonces es cuando sufre alguna lesión el vaso, se activa la endotelina para evitar que se escape la sangre. Exacto. La idea de hacer estas lecturas es que ustedes no solamente se queden con ese concepto, sino el propósito también es que sea un propósito investigativo, ¿cierto? ¿Qué células producen la endotelina, Adrián? Las células endoteliales, ¿no, profe? Células del músculo liso vascular. Adriana, por favor. Adrián. Pues las células endoteliales son las que la producen. El objetivo no es solamente leer por leer, ¿sí? Porque pues para eso es más fácil hacer un quiz. La idea es que podamos integrar y que podamos entender los conceptos dándole aplicabilidad clínica. Entonces, Adriana, la invitación es a que si asumiste una responsabilidad con una diapositiva y una lectura, tienes que profundizar en el tema. Hablaste algo de la hipertensión pulmonar. ¿Qué es eso? No, porque la verdad no sé. Continúe el siguiente expositor, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de la regulación a largo plazo, pero pues en el caso de la hipertensión pulmonar, pues ahí lo que dice la lectura es que pues ciertos fármacos tratan de inhibir los receptores de endotelina para que evitar la vasoconstricción al interior del pulmón y pues reducir la tensión de sangre al interior de los pulmones. Bueno, entonces la regulación a largo plazo, hasta este momento la mayoría de los mecanismos de regulación... Sí, dígame. ¿Cuál crees que sea la complicación de la hipertensión pulmonar? Pues según la lectura, sí lo que logro entender es que pues por daños al interior de los vasos, entonces se produce esa endotelina que reduce el diámetro de los vasos al interior del pulmón y pues aumenta pues la presión al interior del pulmón. Claro, ¿y cuál es la consecuencia al aumentarse la presión dentro de los vasos del pulmón? Profe, pues que el lado derecho del corazón va a esforzarse un poco más de lo normal. Muy bien. ¿Y cuáles crees entonces que serían esas manifestaciones clínicas por el hecho de que haya un aumento de la presión a nivel del pulmón? Profe, pues sería como síntomas, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, ¿cuáles? Pues podría ser una dificultad para respirar y pues ya que la parte derecha del corazón está haciendo un esfuerzo mayor de lo normal, pues podríamos decir que habría una presión o opresión en el pecho.
No, no, eso no. Íbamos bien con los síntomas de dificultad respiratoria. Si yo tengo un aumento de la presión a nivel de los vasos pulmonares, significa que la sangre no va a fluir a la misma velocidad ni en la misma cantidad que lo estaba haciendo antes. Por lo tanto, eso me va a traer como consecuencia un compromiso en el intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono. Y eso va a traer una manifestación clínica que va a terminar siendo un grado de hipoxia para el paciente, que ocasionalmente puede llegar a desencadenar todos los eventos que estábamos hablando al comienzo de la clase. ¿Ven? ¿Ven cómo se relaciona todo? No son eventos aislados. Uno trae como consecuencia otro y ese otro trae más consecuencias. Sigan, por favor. Bueno, entonces, hasta el momento la mayoría de los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo local que hemos comentado actúan en pocos segundos o minutos después del cambio de la situación tisular local. A pesar de ello, el flujo sanguíneo se ajusta solo en las 3/4 partes de las necesidades adicionales de los tejidos. Incluso después de la activación completa de estos mecanismos agudos, por ejemplo, el flujo sanguíneo aumenta casi instantáneamente en un 100% cuando la presión arterial aumenta bruscamente desde 100 a 150 milímetros de mercurio. En los 30 segundos a 2 minutos siguientes, el flujo vuelve a disminuir hasta un 10 o un 15% por encima del valor del control original. Este ejemplo ilustra la rapidez de los mecanismos agudos de regulación del flujo sanguíneo local, pero al mismo tiempo se muestra que la regulación aún es incompleta porque se mantiene el incremento del 10 al 15% del flujo sanguíneo en algunos tejidos. No obstante, en un periodo de horas, días o semanas, se desarrolla una regulación a largo plazo del flujo sanguíneo, local que se suma al control agudo. Esta regulación a largo plazo consiste en un control mucho más completo del flujo sanguíneo. Por ejemplo, si la presión arterial se mantiene indefinidamente en 150 milímetros de mercurio, en el ejemplo anterior, en pocas semanas el flujo sanguíneo que atraviesa los tejidos se va aproximando gradualmente hasta casi exactamente el nivel de flujo normal. La línea discontinua verde de la figura 17.5 muestra la gran eficacia de la regulación local del flujo sanguíneo a largo plazo. Obsérvese que una vez que la regulación a largo plazo ha tenido tiempo de desarrollarse, los cambios a largo plazo de la presión arterial entre 50 y 250 milímetros de mercurio tienen poco efecto sobre la velocidad del flujo sanguíneo local. La regulación a largo plazo del flujo sanguíneo es especialmente importante cuando cambian las demandas metabólicas del tejido a largo plazo. Es decir, si un tejido está crónicamente hiperactivo y por tanto requiere un aumento crónico de las cantidades de oxígeno y nutrientes y otros nutrientes, por lo que en algunas semanas aumenta tanto el número como el tamaño de las arteriolas y los vasos capilares para cubrir las necesidades del tejido, a menos que el aparato circulatorio se vuelva patológico o sea demasiado viejo para responder. Regulación del flujo sanguíneo por cambios en la vascularización tisular. Un mecanismo clave para la regulación del flujo sanguíneo local a largo plazo consiste principalmente en cambiar la cantidad de vascularización en los tejidos. Por ejemplo, la vascularización aumenta si el metabolismo de un tejido dado aumenta durante un periodo prolongado, en un proceso denominado generalmente angiogenia. Si el metabolismo disminuye, la vascularización también lo hace. La figura 17.7 muestra el gran aumento del número de capilares en el músculo tibial anterior de una rata que fue estimulada eléctricamente para que se contrajera durante breves periodos diariamente y durante 30 días, en comparación con el músculo sin estimulación de la otra pata del animal. Entonces, en la figura, pues, observamos que pues, en una sola pata del animal le aplicaron estímulos continuos cortos, continuos durante varios días y vemos que en la figura se observa que se remodeló un poco las características del músculo. Por ejemplo, en la figura está la otra pata que no fue estimulada. En ese caso, pues se observan fibras de contracción rápida que actúan con el mecanismo anaeróbico con poca vascularización y pues se ven un poco más blancas, las fibras blancas de contracción. También en la parte de la figura B se observa que hay una mayor cantidad de vasos
al interior del músculo y que incluso las fibras pues han reducido un poco su tamaño porque ha cambiado su configuración, es decir, pues se ha aumentado el número de fibras de contracción lenta que necesitan mucha vascularización, mucho consumo de oxígeno y pues realizan mucha oxidación el, el ATP, o sea, porque genera el ATP entre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Es decir, se produce una reconstrucción física real de la vasculatura tisular para cubrir las necesidades de los tejidos. Esa reconstrucción es rápida en días en los animales muy jóvenes y también en el tejido nuevo de nuevo crecimiento, como en el tejido cicatrical o el tejido canceroso, pero es mucho más lento en los tejidos antiguos y bien establecidos. Por tanto, el tiempo necesario para que tenga lugar la regulación a largo plazo puede ser de solo unos días en el recién nacido o hasta meses en la tercera edad. Además, el grado último de respuesta es mucho mejor en tejidos más jóvenes que en los mayores, por lo que la vascularización se ajustará en el recién nacido para cubrir casi exactamente las necesidades de flujo sanguíneo del tejido, mientras que en los más antiguos la vascularización va por detrás de las necesidades de los tejidos. Función del oxígeno en la regulación a largo plazo. El oxígeno es importante no solo para el control a corto plazo del flujo sanguíneo local, sino también para el control a largo plazo. Un ejemplo es el aumento de la vascularización en los tejidos en los animales que viven en altitudes elevadas, donde el oxígeno atmosférico es muy bajo. En los recién nacidos prematuros que son tratados en tiendas de oxígeno con fines terapéuticos, el exceso de oxígeno provoca la interrupción casi inmediata del crecimiento vascular nuevo en la retina e incluso la degeneración de algunos vasos pequeños que ya se han formado. Cuando el niño es sacado de la tienda de oxígeno, se produce un sobrecrecimiento explosivo de los vasos nuevos para compensar el descenso brusco de oxígeno disponible. En realidad, el sobrecrecimiento es tal que los vasos retinianos sobrepasan la retina hacia el humor vítreo del ojo, lo que terminará por provocar ceguera. Esa afección se conoce como fibroplasia retrolental. Importancia de los factores de crecimiento vascular en la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces aquí nos están hablando de pequeños péptidos que son los que encargados de fomentar la creación de nuevos vasos sanguíneos o la remodelación de los mismos. El factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la angiogenina. Aislados cada uno de ellos en tejidos que tienen un aporte sanguíneo inadecuado, presumiblemente es la deficiencia de oxígeno tisular o de otros nutrientes la que provoca la formación de los factores de crecimiento vascular, también denominados factores angiogénicos. La angiogenia comienza con la gemación de nuevos vasos desde otros vasos. El primer paso es la disolución de la membrana basal de las células endoteliales en el punto de gemación, seguido por la reproducción rápida de las células endoteliales nuevas que buscan la salida a través de la pared del vaso en cordones que se van extendiendo directamente hacia la fuente del factor angiogénico. Las células de cada cordón continúan dividiéndose y se pliegan rápidamente formando un tubo. A continuación, ese tubo se conecta con otro tubo que ha nacido de otro vaso donante, otra arteriola, otra vénula, y forman una asa capilar a través de la cual la sangre comienza a fluir. Si el flujo es suficientemente grande, los miocitos pequeños invaden finalmente la pared, por lo que algunos de los vasos nuevos finalmente se convierten en arteriolas o vénulas nuevas, o incluso en vasos más grandes. Es decir, la angiogenia explica la forma en que los factores metabólicos de los tejidos locales provocan el crecimiento de vasos nuevos. Algunas sustancias... Discúlpame, Samuel. Mire, este concepto es tan interesante y les voy a poner dos ejemplos. O sea, esto lo que nos quiere decir es que bajo determinadas circunstancias el cuerpo puede generar la formación de nuevos sanguíneos merced la necesidad que se tenga. Hay varios escenarios, pero voy a tratar de puntualizarlos en dos o tres. Uno de ellos es el paciente. ¿Recuerdan? Hubo un momento cuando estábamos viendo corazón que hablábamos de las
de las colaterales, y que veíamos en un video, o quizás lo mencionamos con el doctor Adrián, que en determinado momento o hasta determinada época de la vida es posible que se generen nuevas colaterales cuando se da la obstrucción al flujo sanguíneo a nivel del corazón. Ese es un proceso de neoformación, y ese proceso, pues obviamente como sobrevenga el envejecimiento, se va a ir retrasando, se va a hacer más lento o finalmente no se va a generar. Entonces, ese proceso es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes que llegan a tener infartos de corazón, porque existe la posibilidad de que se formen nuevas colaterales, nuevas arterias coronarias colaterales, no las ramas principales, no, simplemente las ramas más pequeñitas. Se generan esas arterias colaterales que pueden llegar a suplir el flujo sanguíneo en una región especial del corazón. Otro ejemplo que les tengo a ustedes es, por ejemplo, en cirugía cardíaca, cuando las coronarias están tapadas, están obstruidas y se hace necesario cambiar las arterias. Entonces, ese proceso se llama cirugía de revascularización miocárdica. Generalmente, las arterias que se utilizan o los puentes que se van a utilizar es la arteria mamaria, es decir, del mismo paciente se diseca la arteria mamaria y se va a pegar al corazón, ¿cierto? Para darle ese flujo. Y otro vaso sanguíneo que generalmente se utiliza es la vena safena. Y miren lo que estabas diciendo hace un momento, Samuel, que los miocitos invaden el vaso sanguíneo y terminan convirtiéndola en una arteriola, ¿cierto? Entonces, esa vena particularmente es lo que más se utiliza en este procedimiento quirúrgico porque tiene la capacidad de arteriolizarse, es decir, siendo una vena, termina convirtiéndose en una arteria o tomando las características de una arteria, y por eso es una de las preferidas a la hora de hacer los puentes en una cirugía corazón abierto. Es más o menos el resumen de lo que ustedes acaban de contar, un proceso fisiológico muy interesante y de mucha relevancia en el cuerpo humano, en la fisiología humana. Sigamos. Algunas sustancias, como algunas hormonas esteroideas, tienen exactamente el efecto contrario sobre los vasos sanguíneos pequeños, en ocasiones causando incluso la disolución de las células vasculares y la desaparición de los vasos. Por tanto, los vasos sanguíneos también pueden desaparecer cuando no se necesitan. Los péptidos producidos en los tejidos pueden bloquear también el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Por ejemplo, la angiostatina, un fragmento del plasminógeno proteico, es un inhibidor de la angiogenia de ocurrencia natural. La endostatina es otro péptido antiangiogénico que se deriva de la descomposición del colágeno tipo 17. Aunque siguen sin conocerse las funciones fisiológicas precisas de estas sustancias antiangiogénicas, existe un gran interés por el uso potencial para detener el crecimiento de vasos sanguíneos en tumores cancerosos y, por tanto, para evitar los grandes aumentos en el flujo sanguíneo necesario para sostener el suministro de nutrientes de tumores de rápido crecimiento. Esto sería como, por ejemplo, me imagino que será lo que sucede cuando cambia la circulación fetal a la circulación postnatal, ¿no? Que se obliteran varios conductos, por ejemplo, el conducto arterioso o las arterias que vienen del cordón umbilical. Sí, es un Entonces, ejemplo. pues estos factores pues provocan la obliteración de esas arterias y esas venas que ya no se están utilizando. La vascularización se encuentra determinada por la necesidad de flujo sanguíneo máximo y no por la necesidad media. Entonces, en este caso, pues lo que nos viene a decir la lectura es que no es como un promedio del flujo lo que determina la cantidad de arterias o de venas que tiene el tejido. Entonces, en este caso nos dan el ejemplo de los músculos, que pues los músculos la mayoría del tiempo pues no necesitan tanta sangre y en determinados momentos pues necesitan como un impulso grande de sangre, una cantidad mayor, hasta 8 veces, 6 u 8 veces. Entonces si las venas y las arterias estuvieran dadas por el flujo medio, entonces en determinado momento no tendría la capacidad el músculo de realizar el ejercicio. Entonces, en ese caso, lo que hace el músculo es que se revasculariza o se generan nuevos vasos hasta pues
tener el flujo máximo, o sea, que pueda contener el flujo máximo de sangre, y pues después cuando ya no está utilizando, pues esos vasos tienen un flujo muy pequeño de sangre, pero ahí siguen estando en el caso de que se vuelvan a necesitar para un ejercicio más prolongado o de mayor esfuerzo. La regulación del flujo sanguíneo por el desarrollo de la circulación colateral. En la mayoría de los tejidos, cuando se bloquea una arteria o una vena, se desarrolla un canal vascular nuevo que rodea el bloqueo y permite que se vuelva a suministrar sangre al tejido afectado, al menos parcialmente. Entonces ahí nos habla de las etapas, que la primera etapa de ese proceso es la dilatación de los bucles vasculares pequeños que ya conectan ese vaso proximal. O sea, pues las ramas que ya están conectadas empiezan a volver un poco más, a aumentar su tamaño para poder suplir el flujo que se necesita. Y pues después el siguiente paso ya fue la apertura inicial de los vasos colaterales. El flujo es menor de la cuarta parte de lo necesario para cubrir todas las necesidades tisulares. Entonces como los vasos que ya están normalmente pues no alcanzan. Entonces, no obstante, la apertura se produce en las horas siguientes, por lo que antes de un día ya pueden estar ya, o sea que después en un día más o menos se empiezan a crear nuevos vasos sanguíneos, y empiezan, dice que habitualmente no es que se creen vasos de gran tamaño, sino que se crean varios caminos, varias colaterales. Entonces, en este caso, pues, no se suple como tal con un vaso grande, sino con varios pequeños que se van formando a medida que se va necesitando, y pues mientras se va estabilizando la necesidad del flujo. Incluso pues puede durar este proceso durante muchos meses, normalmente formando muchos canales colaterales de pequeño calibre. El desarrollo de los vasos colaterales sigue los principios habituales del control de corto y largo plazo del flujo sanguíneo local, consistiendo en el control a corto plazo en la dilatación metabólica rápida, seguido crónicamente por el crecimiento e ingurgitación de los vasos nuevos en un periodo de semanas o meses. Un ejemplo importante del desarrollo de vasos sanguíneos colaterales lo encontramos después de la trombosis de una de las arterias coronarias. A los 60 años de edad, la mayoría de las personas han sufrido de cierre o oclusión parcial de al menos una rama menor de los vasos coronarios cerrados, pero no lo saben porque las colaterales se han desarrollado con rapidez suficiente para prevenir el daño miocárdico. Cuando los vasos sanguíneos colaterales no son capaces de desarrollarse con suficiente rapidez para mantener el flujo sanguíneo debido a la velocidad o la gravedad de la insuficiencia coronaria, se desarrollan ataques cardíacos graves. Entonces, el ejemplo que nos estaba dando la profesora antes, pues, de que se aumenta el diámetro de algunas coronarias o se crean un poco más para suplir el déficit de la llegada de nutrientes y de sangre y de oxígeno. Exacto, otros vasitos adicionales que se han ido generando en el tiempo. De acuerdo. Bueno, luego estamos hablando de la remodelación vascular como respuesta a cambios crónicos en el flujo sanguíneo o presión arterial. Entonces, el crecimiento y la remodelación vasculares son componentes fundamentales del desarrollo y crecimiento de los tejidos, y se producen asimismo como una respuesta adaptativa a cambios a largo plazo en la presión y en el flujo sanguíneo. Por ejemplo, después de varios meses de un entrenamiento físico crónico, la vascularidad de los músculos entrenados aumenta para adaptarse a mayores necesidades del flujo sanguíneo. De cambios en la estructura de los grandes vasos sanguíneos como respuesta a cambios de larga duración. Pues cambios de larga duración en la presión arterial y el flujo sanguíneo. Cuando, por ejemplo, la presión arterial está elevada de forma crónica por encima de la normalidad, las grandes y pequeñas arterias y las arteriolas se remodelan para adaptarse a la mayor tensión mecánica de las paredes asociadas a la elevación de la presión arterial. En la mayoría de los tejidos, las pequeñas arterias y arteriolas responden con rapidez en cuestión de segundos al aumento de la presión arterial con una vasoconstricción, lo que ayuda a autorregular el flujo sanguíneo tisular, tal como se expuso anteriormente.
La vasoconstricción reduce el diámetro luminal, lo que a su vez tiende a normalizar la tensión de la pared vascular, que de acuerdo con la ecuación de Laplace, el producto del radio del vaso sanguíneo por su presión, pues nos va a dar la tensión. Entonces, pues aquí hay una fórmula que la tensión es igual al radio por la presión. Y pues ahí podemos sacar que la tensión es directamente proporcional al radio de la presión y que el radio y la presión van a ser inversamente proporcionales. Los pequeños vasos sanguíneos se contraen como los pequeños vasos sanguíneos que se contraen como respuesta al aumento de la presión arterial en las células del músculo liso vascular y las células endoteliales se reorganizan gradualmente en varias semanas en torno a un menor diámetro luminal en un proceso denominado remodelación eutrófica de entrada. Entonces, la remodelación eutrófica de entrada es la primera que se muestra en la figura, donde se puede observar un aumento, 2 segundos. Sí, se puede observar un aumento en la pared vascular, pero el diámetro luminal sigue siendo menor. Entonces no se van a producir cambios en la área de sección transversal de la pared vascular. En las grandes arterias que no se contraen como respuesta al aumento de la presión, la pared del vaso queda expuesta a una mayor tensión de la pared, lo que estimula una respuesta de remodelación hipertrófica, que es la que observamos de segunda en la imagen, y pues va a aumentar la sección transversal de la pared vascular. La respuesta hipertrófica incrementa el tamaño de las células del músculo liso vascular y estimula la formación de proteínas de matriz extracelular adicionales como colágeno y fibronectina, que refuerzan la resistencia de la pared vascular para hacer frente al aumento de presiones arteriales. No obstante, esta respuesta hipertrófica también enrijece los vasos sanguíneos, un signo distintivo de la hipertensión crónica. Bueno, Ana, es la primera vez que te escucho, creo. Hazme un favor. Quiero que en tus palabras nos expliques la gráfica. No sé si le pueden dar el comando para que ella pueda utilizar el cursor y nos explique en sus palabras cuáles son los eventos que están allí. O le vas diciendo a Rachel y Rachel te va señalando vale, las cosas. Yo creo que sí, porque ya bueno, no se puede tocar. Hasta el momento pues he explicado los primeros dos tipos de remodelación vascular, que es la primera, la que vemos en la imagen, esa. Esos vasos sí van a responder como, o sea, cuando hay un aumento de presión se pueden contraer. Entonces, pues ahí mencionan que ¿qué significa la palabra eutrófica? Que se contraen. Búscala, por favor, y nos dices. Eutrófico. Se te escucha, creo que Se aplica al órgano entrecortado. organismo que se presenta. ¿Ya? ¿Aló? ¿Se me escucha bien ya? Ya, ahora sí se escucha bien. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, eutrófico se aplica a un órgano organismo que presenta un buen estado de nutrición y al medio nutritivo que permite alcanzar este estado. Pues ahí lo que mencionaban y lo que yo entendí del texto es que como estos vasos sí responden a la presión con una contracción, el diámetro luminal pues se va a hacer pequeño y la pared se va a engrosar. Entonces, pues no hay como una diferencia de diámetro en la sección transversal porque pues lo que disminuyó el diámetro luminal pues lo engrosó la pared. ¿No la engrosó? No hay sí, la pared se engrosó y el diámetro luminal disminuyó,
pero pues no representa como un crecimiento de la sección transversal de la arteria. ¿Qué significa la palabra eutrófica? Pues según el diccionario, que se aplica a un órgano o organismo que presenta un buen estado de nutrición. Busca otra definición. Vaso sanguíneo eutrófico. Miren ustedes lo importante que es poder hacer, que no se queden palabras en el aire, que no se queden conceptos en el aire, que no traguen entero. Continúa, Ana. Bueno, el segundo que estaban explicando es pues en los vasos que no van a responder con esa contracción al aumento de la presión. Entonces, pues como no van a contraerse cuando aumenta la presión, entonces el vaso pues va a estar expuesto a una mayor tensión. Y va pues a producirse esta segunda remodelación que se llama remodelación hipertrófica. Profe, entonces, ¿me escuchan? Sí te estoy escuchando, dime. Entonces, por ejemplo, el anterior, la eutrófica era como que no se alteraba como su Te queda de tamaño. tarea, Ana, te queda de tarea. Porque es que cuando uno hace una exposición, uno se debe preparar. Uno se prepara. O sea, bien era una lectura lo que teníamos planeado para hoy, pero si yo en mi lectura encuentro términos que no conozco, lo lógico es que yo los busque. Porque es que yo lo que necesito a través de esta lectura, y claramente lo estoy comprobando, es que ustedes están leyendo, pero no están entendiendo. Y así no pueden continuar. Entonces es importante leer, pero entender. Y para entender yo tengo que, y sobre todo como médicos que utilizamos tantas palabras tan extrañas, tantos términos, debemos aclarar nuestro pensamiento buscando esos términos para poder entender lo que estamos leyendo. Te queda de tarea, Ana. Bueno, sí, señora. Continúo con pues terminando de explicar la segunda remodelación, donde hay un aumento de, bueno, entonces como decíamos que este vaso no se contraía como respuesta al aumento de presión, entonces iba a estar expuesto a una mayor tensión. Y había un aumento en el área transversal de la pared vascular. La respuesta hipertrófica incrementa el tamaño de las células del músculo liso y estimula la formación de proteínas de matriz extracelular, como lo es el colágeno y la fibronectina. Estas proteínas van a reforzar la resistencia de la pared vascular al aumento de las presiones arteriales. También pues mencionan que enrijidece los vasos sanguíneos y pues que eso también es un signo significativo de la hipertensión crónica. La tercera remodelación vascular que menciona el libro es la remodelación vascular, pues cuando se implanta una gran vena, a menudo la vena safena, en un paciente con intervención de injerto de derivación de la arteria coronaria. Las venas están expuestas en general a presiones mucho menores que las arterias y tienen paredes mucho más finas, pero cuando se cose una vena en la aorta y se conecta con una arteria coronaria, queda expuesta a incrementos en la presión intraluminal y en la tensión de la pared. Este aumento de tensión de la pared inicia la hipertrofia de las células del músculo liso vascular y la formación de matriz extracelular que engruesa y refuerza la pared de la vena. En consecuencia, en varios meses después de la implantación del sistema arterial, la vena tendrá normalmente un grosor de pared similar a la de una arteria. Que pues esta remodelación se llama remodelación de salida y
es la tercera que se muestra en la imagen. Entonces ahí nos mencionan que en esa remodelación de salida, pues en este ejemplo que ponían de la vena safraina, pues se experimentaba un cambio de presión muy alto porque normalmente pues las venas están expuestas a presiones menores a las de las arterias. Entonces, en esta remodelación se va a aumentar el diámetro de la luz, el diámetro luminal y pequeños cambios en el grosor de la pared. Por lo tanto, también se va a aumentar o a incrementar el área total de la sección transversal. Y la última remodelación que se muestra en la imagen, pues se llama remodelación hipertrófica de salida. Esta remodelación vascular tiene lugar cuando un vaso sanguíneo queda expuesta de forma crónica a un aumento o disminución del flujo sanguíneo. La creación de una fístula que conecta una gran arteria con una gran vena, de manera que sortea completamente los vasos y los capilares de baja resistencia, ofrece un ejemplo especial e interesante de la remodelación de la arteria y la vena afectadas. En pacientes con insuficiencia renal que se someten a diálisis, se crea una fístula arteriovenosa directamente de la arteria radial hasta la vena antecubital del antebrazo para permitir el acceso vascular para la diálisis. La velocidad del flujo sanguíneo en la arteria radial puede aumentar de 10 a 50 veces con respecto a los valores normales, según cuál sea la permeabilidad de la fístula, como consecuencia de la alta velocidad de flujo y de la elevada fuerza de cizallamiento en la pared del vaso. El diámetro luminal de la arteria radial aumenta progresivamente, que pues este aumento va a ser un ejemplo de remodelación de salida, que es la que se muestra en la tercera. Y mientras que el grosor del vaso puede mantenerse sin cambios, lo que produce un aumento en la sección transversal de la pared vascular, que era la que mencionábamos anteriormente. En cambio, el grosor de la pared del diámetro de la luz en el área de la sección transversal de la pared vascular del lado venoso de la fístula aumentan con respuesta a los incrementos de presión y flujo sanguíneo, que es el otro ejemplo, el último, que se llama remodelación hipertrófica de salida. Este patrón de remodelación concuerda con la idea de que los aumentos de larga duración en la tensión de la pared vascular provocan hipertrofia e incremento del grosor en la pared de los vasos, de los grandes vasos. Mientras que la mayor velocidad del flujo sanguíneo y la fuerza de cizallamiento originan una remodelación de salida y un incremento del diámetro luminal para adaptarse al flujo sanguíneo. Ana, Entonces, vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá y mañana vamos a continuar. Les invito a que por favor vuelvan a leer, traten de aclarar las dudas que tengan y ya me voy a comunicar con los monitores. Hasta luego.